Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a kexport.net. 2. Haz tus compras online. 3. Avísanos qué compraste, cuál será el tipo de servicio, aéreo o marítimo, destino, Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 13 y encima comenzando Mercurio en retrógrado. 13 de octubre del año 2020. Bueno, yo comienzo por recomendarte, si quieres venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio y además una estabilidad laboral, hazlo a través de una certificación laboral. Porque la certificación laboral, además de darte un empleo estable, te va a llevar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales y trabajan con empresas que van a emplearte y además a financiarte la certificación laboral. Así que vas a tener una estabilidad migratoria y además vas a tener un buen empleo. Comunícate con ellos, llámalos y haz tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Y recuerda que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla a través de su página web que es tourred.com o a través de su aplicación que es Tourred. Hazla con anticipación porque las citas están más complicadas que antes de la pandemia, porque en el local de Tourred se están respetando todas las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Cuando tengas la cita, llega temprano para evitar que haya más personas de las indicadas y así respetar el distanciamiento social. Hoy es martes 13 de octubre del 2020 y además hoy está comenzando Mercurio en retrógrado que estará hasta el 3 de noviembre. El planeta retrogradando y además en el signo de Escorpio, lo cual complica comunicaciones y muchas cosas. Hoy en la Asamblea Nacional con martes 13 y empezando Mercurio en retrógrado, ayer se los dije, convocaron para una cosa y después celebraron otra. Porque convocaron a todos los diputados para discutir la ley y para rechazar, porque esa es la palabra, vamos a rechazar la ley antibloqueo, que ayer se les explicó aquí en el programa. Si no han hecho la tarea, háganla. Las condiciones y características que tiene la ley antibloqueo, todas características inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Bueno, ellos convocaron para eso, pero entonces guilladitos se llevaron a las personas que conformarán el comité organizador de la consulta popular, que a quien le interesa específicamente es a Juan Guaidó y a Voluntad Popular, que quiere mantenerse dentro de la Asamblea Nacional y en la presidencia interina. Pues lo que las redes sociales de la Asamblea Nacional han difundido como el gran logro es precisamente la juramentación de este comité organizador. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. La cuenta de la Asamblea Nacional, que es Asamblea B, dice: en una sesión histórica, aprobamos y juramentamos a los miembros del comité organizador de la consulta popular. Organizados y movilizados demostramos que somos mayoría y que seguiremos ejerciendo la presión interna para salir de la tiranía. O sea, seguiremos indefinidamente, porque es que esto no es un gobierno interino, sino un gobierno indefinido. Entonces, el gobierno que se quedará ahí indefinidamente, igual que la tiranía. La que preside, encabeza el comité organizador de la consulta popular. Yo nunca he hablado de ella, pero hoy voy a hablar. Hoy sí se los voy a decir, porque es que ya no se puede más. Es Blanca Rosa Mármol de León. A mí mucha gente me dice: ¿por qué tú nunca entrevistas a la doctora Blanca Rosa Mármol de León? Bueno, porque es que yo le he visto sus costuras hace rato. Lo que pasa es que aquí la gente no lee quiénes son las personas, quiénes son los que están
en este tipo de asuntos que lo que hacen es alargarle indefinidamente el poder a la dictadura. Pero bueno, uno sí sabe, ¿no? Entonces yo bastante que me he callado. Dos cositas, una es personal y no la quiero mencionar. Pero esta señora, estando en ese momento en la Corte Suprema de Justicia, al teniente José Antonio Colina, que ustedes lo conocen, que es un luchador que está aquí en el exilio, conduce aquí en Factores de Poder el programa Contrapoder junto con Esteban Hernández. Bueno, el régimen de Hugo Chávez solicitó su extradición. Es decir, le solicitó a Estados Unidos que le entregara a José Antonio Colina, imagínense para qué, ¿no? Imagínense si Estados Unidos hubiera accedido a entregar a José Antonio Colina, ¿dónde estaría José Antonio Colina? En el mismo lugar que están todos los militares, donde está Caguaripano, o peor, a lo mejor no estaría allá. Bueno, y ahí hubo un voto a favor de solicitar su extradición, y fue el voto de Blanca Rosa Mármol de León. Esa señora que votó, entre otras cosas, les repito que lo otro no lo voy a comentar porque es personal y no lo quiero tocar, pero esta señora votó a favor de que a un exiliado y un perseguido político como es el teniente José Antonio Colina, Estados Unidos se lo entregara al régimen de Hugo Chávez. Y esa es la señora que encabeza este comité organizador de la consulta popular, que al final voten, consulten o no consulten, lo que va a dar como resultado es que, bueno, la gente dijo que quiere que Leopoldo López siga siendo el presidente del país, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora, y que Juan Guaidó permanezca ahí como el títere de Leopoldo López, y los venezolanos siguen igual porque ayer no hubo luz en ninguna parte, ayer no hubo luz en Caracas, ayer hubo un apagón, pero entonces hoy está iluminado todo el Guaire. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y la ley antibloqueo va, como va la consulta popular, van las dos cosas. Vamos a conversar con el diputado Carlos Bastardo. Él tuvo una intervención bien interesante hoy sobre la ley antibloqueo. Lo tenemos ya conectado desde Venezuela. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer estar con ustedes en Factores de Poder y en tu programa. Agárrate. Gracias. Bueno, el comentario que hice fue independiente de la posición que pueda tener o no el diputado Bastardo. Lo quería hacer antes porque realmente no sé cómo fue la rutina hoy en la sesión de la Asamblea, qué vino primero o qué vino después, pero sin duda la directiva de la Asamblea Nacional, que está encabezada por Juan Guaidó, le ha dado prioridad y más importancia a la consulta popular que a la ley antibloqueo. ¿Es así o no es así, diputado? En este caso, ellos comenzaron juramentando esta comisión, esta especie de comisión electoral. Yo tengo que dejar claro la posición de la fracción 16 de julio. Nosotros no acompañamos precisamente esta acción porque creemos, primero la creemos innecesaria. Pensamos que lo que el interinato y la Asamblea Nacional puede hacer, lo que está sugiriendo ahí sin necesidad de activar ningún tipo de consulta. Aquí los objetivos quizás sean otros, pero el país no está para esto. Y la activación de esta ley antibloqueo, que no es una ley, es un adefesio que parte de un fraude constituyente que venimos rechazando desde el 30 de julio, y lo hemos dicho y tenemos autoridad moral para exponerlo, porque nosotros nos negamos a ir a todos los procesos que convocó el fraude constituyente, que convocó a través de instituciones sometidas y que emanó acciones que no podían ser reconocidas por ningún político que se llamase opositor aquí en Venezuela. Entonces ellos le están dando hoy, a través de esta ley antibloqueo, una estocada final a la República. Y a mí me preocupa mucho esto, Patricia, porque la dirigencia política está siendo ya rebasada por acciones del régimen, por acciones de la tiranía, que lo que buscan es acabar finalmente con la mínima institucionalidad que queda para ellos seguir avanzando en su plan de saqueo, en su plan de convertir a Venezuela en un espacio libre para todos los elementos antioccidentales que se están sembrando, que tienen tomado más del 60% del país, y eso es grave para nosotros, para todos los venezolanos que, ya tú lo decías, padecen el tema del servicio eléctrico, tienen problemas para el suministro de gas,
no pueden surtir combustible, no tienen servicios públicos que funcionen, el sistema educativo acabado, el de salud también. Entonces, esto va en un franco deterioro. Y a mí lo que me preocupa es que a veces creemos que queda mucho tiempo, y no hay tiempo, Patricia. No hay tiempo. A veces cuando me toca explicar en algún foro, en alguna actividad, el tema de la comunidad internacional, yo me pongo del lado de la gente y le digo, mira, yo no les puedo pedir a ustedes tiempo, porque la verdad es que el tiempo se acabó. Y la comunidad internacional... Tan buena que estaba la conexión. Vamos a ver si la retomamos. Bueno, ya retomamos la comunicación, gracias a Dios. Aquí estábamos rezando. Mercurio hace de las suyas. Mercurio mezclado con Venezuela. Carlos, hubo algo que tú dijiste hoy en tu intervención que me pareció fundamental, y es que hay que hacer algo que sea realmente efectivo contra la ley. Porque eso de concentrarse en una consulta mientras el régimen se está concentrando en aplicar esta ley, es como un desnivel muy grande de lucha, ¿no? Entonces, es que hay una sola alternativa. Ya a la clase política venezolana, a toda, no le queda sino una sola alternativa. Y algunos malinterpretaron cuando yo digo la unidad tiene que ser en función de acciones que sean realmente contundentes. Y alguien me criticó y decía, otra vez la unidad, que están útil. El término o la unión nacional solamente se dará en función de aquellas acciones que la gente o que se consideren realmente firmes para poder frenar esta locura que estamos viviendo los venezolanos. Yo le dije al presidente Juan Guaidó, cuando empezó ese ciclo de consultas que hizo con algunas fracciones parlamentarias, que si él quería en realidad que el pueblo, los ciudadanos venezolanos aprobaran lo que él estaba haciendo, tenía que concentrarse en principio en el auxilio internacional, porque a lo interno, Patricia, es muy difícil que en una situación país como la que nosotros estamos viviendo se pueda hacer mucho. Y uno habla de los servicios públicos, pero aquí sigue la represión. Estaba hoy precisamente el director del Correo del Caroní detenido, su casa allanada, porque aquí no hay ley, aquí no hay Estado de Derecho, esto es un Estado criminal que no respeta ninguna normativa. Ahí está el informe de la ONU que documenta más de 3.000 casos, de esos más de 280 se consideran crímenes de guerra, y tienes entonces un régimen con dinero, con actores internacionales como Borrell, como Zapatero, como Sánchez en España, que están articulando precisamente una acción de diálogo y negociación para que esto se quede para aquí para toda la vida. Y los venezolanos, eso no lo podemos aceptar. Y mi llamado en este momento, y en la Asamblea Nacional, se lo dije a él, active todos los mecanismos que están a su disposición. Él habló del principio de responsabilidad de protección de los pueblos, que más que un mecanismo en la ONU, es una doctrina que invita o que llama a la comunidad internacional a proceder de forma inmediata para frenar de manera inminente este genocidio, este desastre que se está cometiendo contra los ciudadanos. Ahí está el TIAR, están todas las acciones a través del artículo 8 del TIAR. Ahí está Gustavo Tarre Briceño, que debe ser inmediatamente llamado para que active precisamente todos los mecanismos que sean necesarios. Y el embajador o el representante diplomático que no crea que es necesaria este tipo de acciones, que son necesarias este tipo de acciones, que renuncie, Patricia. Aquí cada rato se nombra un embajador que a veces uno ni siquiera sabe quién es. Ahí la fracción 16 de julio nos critican porque salvamos el voto cuando someten a consideración el nombramiento de un funcionario o un embajador y nosotros ni siquiera conocemos quién es. Pues vamos a salvar el voto o negar el voto las veces que sea necesario. Pero nuestra responsabilidad es con los ciudadanos y con que se tomen las acciones, porque el Parlamento y el interinato es un poder civil. Y esto es un régimen militar, criminal, que tiene el 60% del territorio entregado y tomado por grupos antioccidentales, por guerrilla, por narcotráfico, por terrorismo. Entonces, vamos a decirle a la gente, y la gente es muy valiente, Patricia. El ciudadano venezolano sigue protestando en la calle, así es, sigue dando la cara, confía, y el venezolano precisamente cree, hay gente que cree que podemos avanzar juntos en la resolución de un conflicto, pero cuando la estrategia es firme, mira, yo no voy a tomarme una foto ni me voy a ir a sentar en un pacto unitario
para que el día de mañana se tomen unas decisiones que yo creo que no corresponden. Ahora, si a mí me dicen, mira, la alternativa es activar los mecanismos internacionales, a solicitar auxilio, ayuda, y a veces hacen comparaciones. A mí no me gusta mucho la comparación del tema con Winston Churchill, porque Churchill tenía ejército, nosotros no tenemos ejército. En caso tal, seríamos los alemanes sometidos por los nazis, que articularon todo un sistema de gobierno y todo un andamiaje jurídico para autorizar todas las tropelías. Y esta ley antibloqueo lo que autoriza es el saqueo del país, la violación de los derechos humanos, la violación de la propiedad. La Asamblea Nacional Constituyente írrita, fraudulenta, está cumpliendo con su cometido. El cometido de ellos no era hacer ninguna constitución, era devastar lo que queda de institución republicana. Y te lo digo, me preocupa cuando se ven, se dan, no desde ahorita, Patricia. Yo comencé, este es mi primer periodo parlamentario, yo tenía 15 años de experiencia política en distintas áreas y trabajé siempre. He revisado el tema electoral en múltiples oportunidades. A mí no me pueden echar cuentos. Políticamente es inviable una elección en Venezuela, pero aparte el tema técnico es peor. O sea, los argumentos, bueno, ahí hay de todo. Entonces, mi llamado el día de hoy a la clase política, al presidente encargado, pero además a todos los venezolanos, es que no caigamos en faltan menos de 3 meses para que termine el año. ¿Y qué se le va a ofrecer al país en este tiempo? ¿Cuál es la ruta, la alternativa? Esto que te estoy diciendo a ti, se lo he dicho al presidente encargado, lo ha dicho la fracción 16 de julio. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice él? Mira, porque yo siento como que ustedes son ignorados, ustedes están pintados en la pared. Es que el tema es que son argumentos irrebatibles. Y no puede ser que nos digan que afuera no quieren, que no hay posibilidad de auxilio internacional. Bueno, si no hay que buscar la forma de que quieran, porque esa es nuestra responsabilidad. Y la única función que tiene el interinato, el interinato se concibió para buscar el cese de la usurpación. Todo lo demás, Patricia, está de más, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí no se le va a resolver el problema de salud a los venezolanos. El sistema de salud que está hoy devastado no se va a resolver mientras siga el régimen en el poder. Aquí el sistema educativo no va a avanzar. Los educadores que salieron, algunos en varias ciudades del país, que salieron masivamente a la calle, aún enfrentando policía, Guardia Nacional, no se va a resolver porque no hay forma. Esto es un esquema de sometimiento que funcionó en Cuba, que ha funcionado en distintos países y que precisamente tiene a la gente quebrada desde el punto de vista económico, la economía familiar devastada. Entonces es muy difícil. Mira, el viernes pasado yo me reuní con distintos dirigentes de 20 Venezuela que vienen del interior del estado Monagas, y eso prácticamente es una tierra sin ley. Ahí no hay posibilidad de resolver ningún tipo no hay forma de darle solución al clamor de la ciudadanía que hoy día padece múltiples inconvenientes. Entonces a mí me preocupa la pérdida de tiempo. Y hay una frase que María Corina Machado utilizó, no ahora, desde el 2017 y 2018, que decía que el tiempo en Venezuela ya no se cuenta en semanas ni en días, sino en muertos, por el tema del hambre, por el tema de la inseguridad, por la pandemia que nos está afectando gravemente. Entonces, Patricia, esta ley, que este adefesio, porque eso no es una ley, eso es una acción política de un ente írrito, como nosotros lo hemos declarado, por eso no reconocimos ningún proceso después del 30, esas regionales que dividieron, ahí fue cuando se quebró la unidad, cuando el 16 de julio nos comprometimos con el país y el 30 se instala el fraude constituyente a sangre y fuego, y a los 2 días un montón de dirigentes políticos de partidos tradicionales pues se fueron a unas regionales fraudulentas. Desde ese momento nos tocó caminar el desierto, pero yo no tengo en mi conciencia el haber engañado a los ciudadanos venezolanos. Y cuando vine a esta Asamblea Nacional, lo hice creyendo que había posibilidades ciertas de sacar el país adelante. Y no me presto a ningún fraude mientras estas sean las condiciones. ¿Seré político el día de mañana o iré a alguna elección? Porque político dice que, bueno, es un oficio para toda la vida, ¿no? Pero iré a alguna elección cuando Venezuela sea libre. Si no, no me interesa, no me importa. El tema ahora es la libertad de Venezuela. Y te lo digo, quienes hoy, muchos que les han quitado casas de partido y tarjeta, no me voy a referir a ninguno en específico.
en inicios de este año en una plaza pública, porque nos quitaron el Palacio Federal Legislativo con una operación militar, cuando el último trimestre de 2019 advertimos que iban a implosionar la Asamblea Nacional y que permitir el acceso de los exdiputados del PSUV era un error, y a nosotros nos tildaron de extremistas, de radicales. Bueno, ahí está el resultado. Buscando una operación, un acuerdo electoral que nunca llegó, y les quitaron hasta la casa de los partidos. Hoy yo les digo, bueno, vayan y recuperen la casa de los partidos cuando tienen una cuerda de malandros, cuando tienen grupos armados, vayan y recuperen la tarjeta. Ustedes no le están diciendo a la gente que se vaya a un centro de votación a que los asedien, a que los masacren, a que se los lleven presos. Bueno, vayan y recuperen, si la situación es tan fácil así. Mira, Patricia, el tema es que aquí queda una sola alternativa. Hay miles de propuestas, pero queda una sola alternativa. Si se ejecuta o no, dependerá de dos factores esencialmente. De que la clase política, la que sea, la que está en el interinato, la que representamos nosotros, donde está María Corina Machado, Antonio Ledesma, salió un documento ahí donde estaba estaba Calderón Berti, Diego Arria, está muy claro precisamente lo que está pasando en este país. La que sea, logra que ese auxilio internacional llegue, o el país, lamentablemente, seguirá en unas condiciones porque esto va en barrena, los países no tocan fondo, en unas condiciones pues deplorables. No es lo que diga Carlos Bastardo, es lo que vive el ciudadano. Y te digo otra cosa, que ningún dirigente político se adjudique las protestas de calle, porque la gente está saliendo porque está desesperada, porque la gente está saliendo porque ya no soporta lo que está, la situación del día a día. Nosotros hemos revisado en los municipios del interior del estado Monagas cómo tienen que sacar a los muertos en una carretilla para poderlos llevar al sepulcro si es que hay un foso. En el caso de Maturín, ni siquiera el cementerio de Maturín ni siquiera fosas tiene ya. Entonces, yo te digo, hay que hacer una reflexión profunda en la clase política, pero también en los distintos sectores del país, y ponernos serios con esto, porque mientras más tiempo pase, mientras se tarde mucho más en tomar las decisiones que son necesarias, que no las que quedan, porque en este momento tú lo que tienes que hacer es una revisión. Ya fuiste al diálogo, no te resultó. Ya a través de procesos electorales, no resultó. Ya trataste de buscar acuerdo y presión, no resultó. Entonces, ¿qué te queda? Y en función de lo que te queda, se establece una estrategia, los criterios pues tienen que ser muy claros y se trabaja para lograr la libertad. De lo contrario, no veo una resolución favorable, y eso es lamentable para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Bueno, importante es que dirigentes como tú levanten la voz, porque yo cuando veo en esta publicación que la sesión de hoy fue histórica porque se aprobó, porque juramentaron al comité organizador de una consulta que es de un interés absolutamente particular de un partido político, Carlos, porque es así. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que no haya una reacción ya en el país contra esto? Porque es que ya el régimen está sellando... Jugándose su puerta. Sí. Está sellando la tiranía, está blindándose con esta ley. A mí me parece que histórico hubiera sido debatir y exigir y trabajar por la aplicación del TIAR, por el R2P, pero eso fue un anuncio que se hizo en un video y después no se habló más de eso. Lo hizo Guaidó en un video y después no se habló más de eso en la Asamblea Nacional, o sí se trató en la Asamblea Nacional. No se ha tratado, y de hecho nosotros posterior a ese anuncio que hace el presidente encargado, dijimos al país que eran necesarias acciones desde el punto de vista de carácter diplomático. O sea, tus principales embajadores, de hecho, y aquí hago a la única que he visto, por lo menos reuniéndose con el presidente de la Comisión de Política Exterior en Brasil, fue a la profesora María Teresa Velandria, llevando el informe de Naciones Unidas, en donde se identifican una cantidad de violaciones a derechos humanos. No he visto otros. Lo que sí he observado algunos haciéndose... mira, un representante diplomático del interinato no tiene facultades consulares. Tiene dos funciones nada más. Revisar cuál es la situación de los venezolanos, de la diáspora, de los inmigrantes y de los refugiados. Que no lo hace ninguno. Y dos, y la otra,
exponer constantemente cuál es la realidad que estamos viviendo los venezolanos aquí. Si no hay un cambio en la política exterior del interinato, ni que lo digamos, no hará falta, Patricia, que los que no estamos a favor de esta política digamos nada, porque es que se va a venir al suelo. Y aquí hay gente que todavía no termina de entender que el venezolano en 21 años de régimen aprendió. Entonces evalúa cuál es la situación. El venezolano sabe que hay un régimen que es muy difícil de sacar por sus características, pero no va a perdonar. Yo creo que esta es segunda vez que lo digo en tu programa. La inacción no va a perdonar que nosotros el tiempo lo utilicemos como que quedara muchísimo tiempo cuando ya la verdad es que porque es que eso la cuenta que Guaidó saca es que el año que viene sigue otra vez ahí. Esa es la cuenta que él está sacando para él. La cuenta la saca para él y la saca Voluntad Popular para pero supongamos, Patricia, Juan Guaidó sigue la presidencia encargada y sigue el problema político y no se articula una acción realmente firme para frenar esta locura que se vive en Venezuela, este desastre, puede terminar muy mal de toda la sociedad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Puede él, en su sano juicio, pensar que puede pasar 5 o 6 años en este plan? Eso es imposible. Entonces, como yo creo, y lo dije al final de mi intervención hoy, mira, es una responsabilidad histórica. Es una responsabilidad histórica. Nosotros tenemos diferencias de concepto, de ideología, con muchísimos factores aquí en el país. Y estamos planteando, para luego de la resolución de este conflicto y la consecución de la libertad, un esquema diferente para tratar de sacar a Venezuela adelante. Nada de eso va a llegar si el objetivo principal, que es la libertad, no se logra. Ahora, hay múltiples mecanismos que se pueden utilizar. Múltiples mecanismos. Yo creo que lo de la consulta, Patricia, si es para justificar lo del año que viene, pues hay mecanismos internos. Pero hoy tú lo que tendrías que estar trabajando es en el planteamiento que nosotros hacemos, que es buscar los mecanismos, activar los mecanismos, el TIAR, el R2P, la doctrina Roldós Aguilera. Ahí hay mecanismos que se pueden buscar. Ahí está un secretario general, Luis Almagro, que está a disposición de la causa libertaria de los venezolanos, y a veces me parece que lo apartaran de todo este no, ya lo apartaron de toda esta situación, cuando ha sido una de las voces, y es una de las voces más firmes en el respaldo de la lucha de los venezolanos. Entonces, bueno, si no, yo creo que la libertad es una tarea de todos, es una tarea de todos. Okay. Y el planteamiento tiene que ser, efectivamente, unificarse en función, también lo he dicho en varios foros internacionales, en función de un objetivo. No es una fotico, no es el año 2008, no es el 2004, no es el 2005, no es el 2015. Es en función de un objetivo. Si el objetivo no es claro y no está alineado con la resolución de este conflicto, pues nosotros no lo estaremos acompañando. De hecho, hicimos una propuesta al país, se llama OPE, una operación de paz y estabilización, donde precisamente en el marco del TIAR y en el marco del R2P, en función de y de la doctrina Roldós, se habla de distintos mecanismos que están a disposición del interinato, que están a disposición del país, que la estamos impulsando, la estamos trabajando. Ahí está esa propuesta hecha con firmeza y con claridad. Lo que sí no vamos a tolerar, Patricia, es que se quiera hacer ver que una consulta con estas características va a darle alguna resolución a los venezolanos, cuando ya para eso se activó el interinato. Lo que él está preguntando y fue para lo que el país, porque el país lo apoyó en sus inicios. Hoy quizás, a mí no me gusta hablar de encuestas, ni de estudios de opinión, ni de aceptación, pero en el año 2019, enero, febrero y marzo, hubo una masa crítica que estaba en la calle, que estaba respaldando todos estos procesos y que se ha ido disminuyendo. Por culpa de nosotros, no, porque nosotros nos mantenemos en la ruta. Entonces, tú estás ya amparado a través del respaldo de la comunidad internacional, de la investidura del presidente interino como presidente de la Asamblea Nacional, para tomar las decisiones que tengas que tomar inmediatamente. Si no las tomas tú, pues los venezolanos buscaremos los mecanismos y las vías para poder lograr la libertad. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque la situación interna es terrible y te digo,
Me preocupa mucho cómo será esto en el momento que se abra la frontera. ¿Cuántos millones de venezolanos saliendo por frontera buscando la manera de poder solventar su situación? O sea, que es un tema continental que, bueno, lamentablemente nos tocó y tendrá que quedar como un gran aprendizaje para toda la vida. Así es. Carlos, gracias por habernos atendido y a mí me anima escucharte porque entiendo que todavía se hace política en Venezuela. Gente como tú es la que hace política, que la política es un servicio social, no es otra cosa que eso. Debería ser. Sí. Gracias. Así es, así es. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso conversamos con Nitu Pérez Osuna porque hoy es martes de Nitu Pérez Osuna. Ya regresamos.